Buenas tardes. Presente. 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 Siga. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy realmente vamos a hacer una clase muy breve que buscaría pues inicialmente mirar un temita sobre la sociedad de hecho, que es un tema que no lo hemos tocado, y eventualmente sobre lo que tiene que ver con la sociedad agrícola de transformación. Entonces, permítame un segundo acá. Yo les comparto la presentación. Profe, una preguntita. Cuénteme. Profe, nosotros tenemos con mi grupo que explicar sobre la sociedad de hecho. Entonces decía que tenemos que realizar un contrato, ¿verdad? Sí, yo le mandé la minuta. La minuta está, mejor dicho, en la plataforma de cómo la deben Sí, hacer. profe. Sino que, bueno, ahorita que la explique un poco para que todos tengamos un poco más claro Sí, sobre claro, lo que sí, es la idea es esa. Justamente la idea es esa. Gracias, profesor. Bueno. Bueno, permítame un segundo acá. Bueno, ¿sí están viendo la presentación? Listo. Bueno, entonces, Sí, profe. en materia de sociedades comerciales, nosotros hemos visto las características y hemos dicho que una sociedad ya es por la cual, por regla general, dos o más personas aportan unos bienes con el fin de generar una persona jurídica que se encargará de ejercer una actividad económica organizada con el propósito de recibir una utilidad. Entonces dijimos que era un contrato plurilateral que genera una persona jurídica y que esa persona jurídica pues recibe lo que se denomina unos atributos de la personalidad jurídica. Y vimos en esas distintas etapas de ese contrato pues algunas características que identifican cada una de las sociedades desde el punto de vista de cómo se denomina su capital, de quiénes tienen que aportarlo primero, quiénes no, en los regímenes de responsabilidad, digamos, desde el punto de vista de la clasificación de las sociedades, lo que tiene que ver con los tipos de acciones en las sociedades por acciones, cómo se organizan, cuáles son sus órganos de dirección, etcétera, etcétera. Pero hay un tipo de sociedad que es la denominada sociedad de hecho, que en síntesis tiene que ver con ese derecho que tenemos todos de ejercer libremente nuestras profesiones u oficios, dice la Constitución,
y ese es un derecho que está además consagrado en el Código de Comercio y nos dice que para ser comerciante hay dos criterios, ¿ya? El criterio material y el criterio formal. El criterio formal hace alusión a todos los comerciantes que, pues el término comerciante es un término mal llamado, pues digamos ya pasado de moda, por así decirlo. Entonces, el empresario formal y el empresario material, digámoslo. Entonces, desde el punto de vista formal, es aquel empresario que tiene su establecimiento de comercio debidamente constituido y registrado inscrito en el registro mercantil, ya sea desde el punto de vista personal o a través de una sociedad comercial, que es las que hemos estado mirando. Pero desde el punto de vista material, yo no necesito estar formalizado, ¿ya?, para ejercer el comercio. Eso es lo que nos dice la Constitución, lo que nos dice el Código. El simple hecho de que yo ejerza, ¿ya?, la actividad comercial me convierte en un comerciante. Obviamente, desde el punto de vista de los beneficios que tiene o no estar formalizado, pues ya es un tema totalmente diferente, pero la persona no necesita estar inscrita en el registro mercantil para ejercer el comercio. Eso es lo que quiero comentarles. No obstante, hay personas que se asocian muchas veces para ejercer actividades comerciales específicas, no con un ánimo de mantenerse en el tiempo, o con ese ánimo pues no les interesa crear una persona jurídica independiente. Entonces, se dice que todo contrato de sociedad que no reúna los requisitos, por ejemplo, de estar inscrito en el registro mercantil o estar elevado a una sociedad, a una escritura pública en el caso de una sociedad tradicional como es la colectiva, las comanditarias, limitada y la sociedad anónima, pues se considera como si fuera una sociedad comercial de hecho. Entonces, en síntesis, la sociedad comercial de hecho es el acuerdo que hacen dos o más personas de llevar a cabo una actividad económica sin que implique entonces un ejercicio formal desde el punto de vista de que va a estar inscrita en la Cámara de Comercio, de que va a generar una persona jurídica independiente. Entonces yo he resumido esa sociedad de hecho en estos 7 presupuestos, digamos que nos dan a entender cuál es la diferencia entre una sociedad formal y una sociedad de hecho. Entonces, primero, que la sociedad de hecho no requiere elevarse a escritura pública ni inscribirse en el registro mercantil. Puede ser hecha en un documento privado, un documento que se haga exclusivamente en el negocio, en la casa. Puede ser o no puede ser autenticado en la notaría, o simplemente puede ser verbal. ¿Listo? Llegar a un punto en el que nos ponemos de acuerdo a hacer unos aportes para emprender un negocio. Pero esa informalidad le hace tener un régimen de responsabilidad diferente, ¿como cuál? En este caso, el régimen de responsabilidad es ilimitado y solidario. ¿Qué significa esto? Primero, en el tema de la solidaridad, tiene que ver que en caso de que estos socios de hecho incumplan algún negocio, algún contrato que hagan, por ejemplo, 5 personas del curso deciden hacer un emprendimiento, poner unos recursos para ahorita montar una empresa digamos, ahorita de reparto a domicilio que entiendo ahorita se volvió un negocio de emprendimiento actual, ¿no? Entonces, vamos a colocar unos recursos y contratamos unas personas y empezamos nuestro negocio. En esta situación, por ejemplo, le quedamos mal a nuestros trabajadores, no les pagamos la seguridad social, no les pagamos los salarios, nos va mal, salieron muchas empresas y muchas personas montaron ese tipo de negocios y nos quedamos allí cruzados de brazos, pues nuestro emprendimiento no surgió. ¿Cuál sería la diferencia en cuanto a una sociedad formal? Una SAS, por ejemplo,
que si nosotros colocamos de 10 millones cada uno, por ejemplo, entre estas 5 personas, pues en el momento de que nos demanden, únicamente vamos a responder hasta por el monto de nuestros aportes, es decir, hasta por el monto de 10 millones de pesos. Nada más, porque es una sociedad de responsabilidad limitada, formal, inscrita en Cámara de Comercio. En cambio, en el caso de la sociedad de hecho, va a ser una sociedad ilimitada. Una responsabilidad, perdón, ilimitada. Eso quiere decir que si la demanda la ganan los trabajadores y viene una demanda por 40 millones de pesos, esos 40 millones de pesos se las pueden cobrar a cualquiera de nosotros de manera independiente, ¿ya? Entonces ese socio tendrá que responder por los 40 millones de pesos y no solo por los 10 que puso. Eso sería entonces que la responsabilidad es ilimitada. Y solidaria porque se la pueden cobrar a todos, a algunos o a uno solo. Entonces yo escojo de ese socio, de hecho, el que más recursos tiene, el que mayor patrimonio tiene personal, ¿ya? Y puedo demandarlo a él únicamente y cobrarle a él la totalidad de la deuda. Entonces, es una sociedad que no se encuentra protegida, digamos, por ese amparo de la responsabilidad limitada y la solidaridad, pues, de las deudas genera de que cualquiera de los socios esté sujeto a que en cualquier momento lo demanden por la totalidad de los créditos que tenga la sociedad de hecho. Entonces, hay una diferencia abismal entre una sociedad formal de responsabilidad limitada, por ejemplo, y una sociedad de hecho. Palabras más, palabras menos, el socio de hecho responde por los negocios con su patrimonio personal. Lógicamente no genera una persona jurídica independiente. Esto quiere decir de que no tiene personería jurídica, no tiene representante legal. La administración de esta sociedad será de todos los socios de hecho o definida de acuerdo con el acuerdo, ¿ya? Digamos, en el contrato de sociedad de hecho definimos que el administrador o quien responderá por la sociedad será tal persona, pero esa persona pues podrá comprometer la responsabilidad de todos. En este caso, digamos, no hay un representante legal, simplemente un administrador. Si voy a aportar bienes, esos bienes pues comprometerán en totalidad los bienes, los negocios de la sociedad. Entonces tener mucho cuidado, digamos, con los aportes que se hagan, porque independientemente de qué tipo de aporte yo haga, pues voy a responder con mi patrimonio personal. Una virtud de la sociedad, de hecho, es que en cualquier momento se puede disolver. Basta con que un solo socio diga, yo ya no quiero pertenecer a este negocio, y puede solicitar entonces que esta sociedad se rompa y se liquide. Entonces basta con que una persona decida no continuar en ese negocio y se termina. En estos casos, por ejemplo, pues yo no puedo obligar a un socio a que se mantenga en la sociedad, ni puedo, digamos, atribuirle o imponerle, digamos, cargas a uno solo. Vuelvo y insisto, ellos responden de manera solidaria. Y en caso de que quiebre, digamos, el emprendimiento, vamos a decirlo, deban de remitirse a la insolvencia, pues como no existe una persona jurídica, deberán insolventarse todos y cada uno de los socios de hecho. Es una sociedad, digamos, precaria porque no se mantiene en el tiempo, no tiene un régimen de protección empresarial que permita fracturar el patrimonio y generar un patrimonio independiente, y en consecuencia, pues definitivamente esa sociedad de hecho, pues no va a tener, digamos, las garantías de una sociedad formal respecto a lo que es la responsabilidad, de pronto el acceso a algún tipo de beneficio de gobierno y pues no solo es precaria desde el punto de vista de que su vigencia dependerá exclusivamente de que el negocio prospere o no prospere, sino que en caso de que simplemente un socio, vuelvo y repito,
tome la determinación de apartarse del negocio, hace que esa sociedad se rompa. Entonces, puede haber cualquier tipo de iniciativas de esta manera, pero siempre terminan, o generalmente uno mira que terminan en conflictos entre los socios y no se definen bien los acuerdos, digamos, que se establezcan en ese contrato. Sería interesante, miremos la minuta de la sociedad de hecho. Listo. Como para que entre todos miremos, digamos, que aparentemente ya es una minuta muy sencilla, pero que define de todas maneras algunas obligaciones, pero como les digo, independientemente de esas obligaciones, pues a veces más se prestan es para conflictos. Lógicamente, pues la sociedad de hecho no paga ya los impuestos que pagarían desde el punto de vista una sociedad formal, porque en este caso, como no hay establecimiento de comercio inscrito, a menos de que todos sean socios inscritos, digamos, todos los comerciantes, entonces cada uno de sus establecimientos se pondría a disposición de esta sociedad, sería el tipo de aporte. O el régimen simplemente, una sociedad entra automáticamente al régimen común y tiene la obligación de facturar IVA, por ejemplo. ¿Ya? Un comerciante individual, digamos, con un establecimiento de comercio debidamente inscrito, pues no será régimen común, salvo que facture un cierto valor de ingresos al año. Entonces, siempre difiere, digamos, cada una de estas alternativas entre lo que uno buscaría, ¿no? Si uno lo que busca es una sociedad que se estabilice y que una vez cumpla el punto de equilibrio me permita mantenerme en el tiempo, entonces yo buscaría una sociedad formal, pero si lo que voy a hacer es un emprendimiento de una sociedad de la que puede ser a riesgo, no estoy muy seguro, pues yo recomendaría, digamos, la sociedad de hecho tiene esas dificultades de la responsabilidad, o la empresa unipersonal, ¿ya? Que la empresa unipersonal permite de pronto romper esa estructura. Entonces, del patrimonio individualizar entre patrimonio empresarial y patrimonio personal. Entonces, la constitución de la sociedad de hecho, pues tiene un contrato muy sencillo que nos dice, listo, ¿quiénes van a ser los integrantes de esa sociedad de hecho? Establecerá una denominación, es decir, un nombre de esa sociedad y el domicilio, es decir, dónde van a estar asentados, y un objeto social. Entonces, aquí nos ponen de presente dos tipos de actividades. Las actividades propiamente dichas, digamos, la actividad, el objeto social al que se va a dedicar esa sociedad de hecho, y aparte, ya unas actividades que son accesorias, que son las que están establecidas aquí en la minuta, ¿ya? La mayoría de minutas tienen esta situación. Entonces existen actividades principales que serían, digamos, el objeto social que ustedes vayan a definir en sus sociedades, y unas actividades accesorias, que son las que le van a permitir moverse a esa sociedad. La duración de la sociedad, el capital, y aquí nos dicen cómo es que lo van a aportar, nos pone un ejemplo. Un régimen de responsabilidad frente a lo que tiene que ver con la competencia desleal, que eso es un escenario que lo vamos a ver nosotros cuando trabajemos un breve módulo que estoy preparando sobre el derecho del consumidor, ya que es cómo es que se maneja todo ese tema de la atención al cliente respecto a la responsabilidad, que es importante que ustedes lo tengan en cuenta para cualquier emprendimiento, digamos, y aquí nos habla de que la sociedad no podrá utilizarse, de ejemplo, para hacer otros negocios diferentes a los que no sean materia del objeto. Y en esto es importante porque como todos los socios administran, entonces cualquier socio puede comprometer a esta sociedad de hecho. ¿Cómo se va a hacer la repartición
ya, de las utilidades. ¿Cómo se hará el tema del retiro de un socio en caso de que se permita el retiro? Aunque ya les advierto, legalmente yo puedo solicitar la liquidación y un juez la va a ordenar. ¿Qué sucede en caso de incapacidad o fallecimiento de un socio? Es decir, si sus herederos pueden o no pueden ingresar a la sociedad y cómo se va a liquidar. Entonces, esta es una sociedad muy, muy sencilla, ¿ya? Que permite pues adelantar algún tipo de emprendimiento, digamos, pero que no está amparado por esa protección de la responsabilidad limitada y no solidaria de las demás sociedades, de que yo respondo exclusivamente hasta por el monto de mis aportes, salvo que se trate de una sociedad colectiva o de socios gestores en las sociedades de comandita. ¿Listo? Recordemos que en las sociedades en comandita, pues hay un socio gestor, unos socios gestores que ellos sí responden ilimitadamente porque es un hombre el que hace o da creación a la sociedad, y unos socios capitalistas. Entonces, en ese caso, los socios gestores responden como en una sociedad de hecho, de manera ilimitada y solidaria. Lo mismo en la sociedad colectiva, que es una sociedad propiamente de personas, que se dice porque es en vigencia de las personas y no de los capitales que se crea esa empresa. ¿Listo? Entonces, no sé qué duda tenga el grupo de la sociedad de hecho frente a los elementos que están en esta minuta. No sé qué dudas tengan allí como para absolverlas en este momento. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Bueno, les pregunto, el grupo de la sociedad de hecho que me decía que de pronto tenían algunas dudas. Profe, yo tengo una duda, pero no es de la sociedad de hecho, sino que es de las SAS. Ahorita vamos a revisar ese contrato, yo lo voy a publicar también. ¿Listo? Entonces ahorita vamos a revisar el de las SAS, que me parece importante mirarlo porque en últimas es la forma de sociedad que más se utiliza hoy en día. ¿Listo? Gracias, profe. Perfecto. Bueno, entonces aquí vamos a ver un modelo de estatutos de una sociedad por acciones simplificadas. Entonces recordemos que la sociedad por acciones simplificadas es una sociedad relativamente, entre comillas, nueva porque nace, digamos, de la necesidad de brindarle a los empresarios un modelo más eficiente para crear empresa formal y trae como antecedentes algunas sociedades que se crearon en Inglaterra y en Estados Unidos, que son sociedades, digamos, que no participan en el escenario del mercado bursátil, es decir, sus acciones no se venden en la bolsa de valores, pero que tiene ese manejo del capital por acciones y que este permite, digamos, el intercambio o el manejo o, digamos, el movimiento de ese capital mucho más eficiente. ¿Listo? Entonces,
Esta minuta que ustedes miran aquí, que ustedes la pueden descargar desde el aplicativo de la biblioteca virtual en la universidad, no sé si tienen acceso a él, supongo que ustedes pueden acceder por Platón y en Platón con su usuario de la universidad, acceden a las bibliotecas virtuales. Está hecho por la persona que creó o trajo las SAS, hizo el proyecto de ley para instituir las SAS aquí, que es el doctor Francisco Reyes Villamizar. Entonces es una minuta, digamos, base para cualquier emprendimiento empresarial. Por ejemplo, aquí nos pone de presente inicialmente quiénes son los miembros de la sociedad y el capital. Ya nos dice un capital suscrito. ¿Qué dijimos que era el capital suscrito? El capital al cual ya se va o va a aspirar la sociedad. ¿Listo? Entonces, dividido, por ejemplo, un capital de 100 millones de pesos dividido en 100 acciones de 1 millón de pesos cada una, que han sido liberadas en ya un capital autorizado, digamos, de tanto por ciento, digamos que arrancamos con el 50%, 50 acciones, ¿ya? Y un porcentaje que está pendiente por liberar o que se va a poner a la venta posteriormente. Entonces tenemos un capital autorizado, un capital suscrito y un capital pagado. ¿Listo? Y nos pone de presente ya el modelo de los estatutos. Entonces aquí, cuénteme. Profe, verá, lo que pasa es que en mi contrato yo tengo en el capital autorizado, o sea, son 750.000 pesos. Y dividido, bueno, entre las 100 acciones y ahí, bueno, le pongo el valor de cada acción, ¿verdad? Sí, el valor de cada acción, ajá. En el capital suscrito, como tal, lo tengo de 500 millones de pesos, dividido en 250 y 250, que son de las dos personas que iniciaron la empresa. Ya. Y en el capital pagado, pues no sabía qué poner. No, el capital pagado, recuerden que ayer lo mirábamos, puede, digamos, toda sociedad debe arrancar mínimo con una tercera parte, ¿no? Del capital que haya suscrito. Entonces, venga, me voy a pasar acá a la presentación para que recordemos ese punto y no se nos quede por fuera. Entonces, recordemos que cuando estamos frente al capital, pues tenemos un capital autorizado, digamos que es hasta donde va a llegar, ¿ya? El capital suscrito finalmente son las acciones con las que comienza. Entonces tenemos, en este caso, usted me dice cuántas acciones de este capital autorizado, cuántos millones de pesos. 750 millones, me dijo, ¿no? Bueno, entonces tenemos un capital autorizado de 750 millones, un capital suscrito de 500, ¿ya? Y el capital pagado nos dice ya obligatoriamente que debe ser mínimo la tercera parte del capital suscrito. Entonces, en este caso, por ejemplo, de las SAS, la obligación del pago o lo que debe estar constituido es que esa tercera parte se pagó al momento de la constitución de la sociedad, la tercera parte del capital suscrito, ¿ya? Y que eso deberá pagarse dentro de los 2 años siguientes a la constitución de la sociedad. ¿Listo? Entonces, importante tener en cuenta, digamos, ese fenómeno. Bueno, devolvámonos. Bueno, yo creo que voy aquí a compartir más bien la pantalla para pasar rápido de una a otra. Profe, una pregunta. Cuéntame. En el caso de que yo tenga una SAS y tengo un capital suscrito de, digamos, 100 millones de pesos y voy a aplicar a una licitación en la que me exigen 150 como mínimo de capital en la empresa, ¿cómo es que va a ser el proceso de expansión? O sea, ¿tengo que sacar más acciones para ingresar capital o cómo? Sí, bueno, ahí hay dos situaciones diferentes, ¿no? Por ejemplo,
usted tiene, una cosa es el capital de la empresa, que está directamente relacionado con el denominado K de contratación del Registro Único de Proponentes, ¿no? En ese caso, digamos, lo que habría que hacer es una reforma de incremento del patrimonio, ¿ya? Entonces, hago una nueva reforma en la cual incremento el patrimonio diciendo que voy a liberar nuevas acciones de capital autorizado, en este caso por 150 millones de pesos, y que esas acciones se liberan a favor de una determinada persona o que simplemente uno de los socios la quiera aportar. Todo aumento de capital, ya sea por ingresos de nuevos socios o por liberación de acciones, en el caso de las SAS, pues tiene que ser protocolizado mediante un acto reformatorio de la sociedad. Entonces yo saco un acuerdo, una acta de asamblea, reformando los estatutos, y eso lo llevo a escribirlo. Primero lo paso por notaría, las firmas de los socios, y luego lo llevo al registro mercantil porque quede inscrito. Y posteriormente a eso tengo que llevarlo ya ante el RUP, en este caso, por el tema de la licitación, para que se actualice. Pero hay que tener en cuenta que ese K de contratación tiene otros indicadores también, como el número de contratos suscritos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de licitaciones públicas ya en materia de contratación, digamos, el K de contratación es un indicador que tiene que ver también con el patrimonio, la capacidad de la empresa, pero también con los contratos que esté suscribiendo o que haya suscrito. Entonces, usted puede aumentarle 50 millones de pesos al capital, pero si usted tiene un contrato vigente de 100 millones de pesos, pues no le va a servir de nada porque solo le quedarían 50 millones para contratar. ¿Me hago entender? Entonces, ese K de contratación, digamos, es un tema que es importante en estos indicadores. Refleja no solo el patrimonio de la empresa hasta donde se puede comprometer, sino también lo que ya tiene comprometido. Es como es descontable, mejor dicho. Entonces, para usted contratar por 150 millones, pues no tendría que tener ningún contrato vigente. ¿Y eso con qué fin se hace en materia de contratación estatal? Es con el fin de garantizar de que todos puedan acceder a un proceso de licitación y que no solo una empresa acapare todo. Entonces, es indistinto solo el tema del capital social, sino también tener en cuenta los contratos que tenga vigentes. Entonces, esa información tiene que estar bien depurada porque le va a permitir o no le va a permitir acceder a un proceso licitatorio. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno. Listo. Entonces, ¿sí queda claro el tema del capital? Profe, no. Me desconecto. Bueno, pero entonces, cuando entonces, lo comienzo a explicar, qué pena. Entonces, verá, ahí están viendo la pantalla, ¿no es verdad? La minuta. ¿Me confirman, por favor, si la están viendo? No está compartiendo pantalla. Permítame. Qué pena. Entonces, venga, yo aquí voy a hacer una pequeña modificación en una tablita para que se vea más didáctico esto. Entonces, capital autorizado, capital suscrito, capital pagado. Entonces, en las SAS, importantísimo tener en cuenta lo siguiente. Entonces, usted me dice son 750 millones de pesos. Y que de capital suscrito hay dos socios que aportan 500. Y que de esos 500 millones de pesos, entonces, yo tengo... No, profe, 500 uno y 500 el otro. O sea, en total son 1.000 millones. Entonces, ¿son cuánto de capital autorizado? Sí, ¿1.500? ¿O cuánto? No, en capital autorizado lo tengo como 750 millones y que queden como socios mayoritarias. Pero a ver, ahí sí me perdí. O sea, capital autorizado 50 millones. ¿Listo? 750 millones. Pero entonces el capital suscrito no me puede superar el capital autorizado.
Ya, el capital autorizado es la El capital totalidad. suscrito no puede superar el capital autorizado. Claro, porque se supone que, digamos, el autorizado es la O sea, expectativa sería la totalidad con de las capital que se acciones quiere. más los aportes que hicieron las Exactamente. personas, ¿verdad? Ajá, entonces, por ejemplo, yo le voy a dar este ejemplo, entonces, ¿verdad, no? 1.000 millones de pesos es el capital autorizado, liberados en acciones, ¿ya? En 1.000 acciones de 1 millón de pesos cada una. ¿Listo? Entonces, 1.000 acciones de 1 millón de pesos. De 1 millón de pesos cada una. ¿Listo? Y el capital suscrito son 500 millones. Entonces, en este caso, permítanme, me salí aquí de la pantalla. Listo. El capital pagado, ¿por qué valor tiene que ser? Mínimo, por una tercera parte para las SAS. Entonces, ¿cuánto es la tercera parte de 500 millones de pesos? ¿Ya? 166 millones de pesos. Eso es lo que tiene que acreditarse ahí en ese contrato de que debió haberse pagado. Perdónenme. Entonces, aquí me da 166, 66, 66. ¿Listo? Entonces, allí queda entonces que al momento de la suscripción del contrato debieron haber pagado estos 166 billones de pesos, que en el término de 2 años, que es el término que tiene la SAS para pagar su capital, tendrán que pagar esos 500 y que me van a quedar 500 millones de pesos en acciones que yo las puedo liberar inmediatamente o todavía no, ¿ya? Para ponerlas a venta o para permitir que lleguen nuevos socios en el transcurso del ejercicio social. ¿Listo? Eso. Listo, profe. Le voy a tomar una foto para que quede como... Listo. Muchas gracias. En el caso de que fuera una sociedad anónima, pues el término es de 1 año. ¿Listo? En el caso de que fuera una sociedad limitada, pues ahí no hay nada que hacer. El capital autorizado, el capital suscrito, el capital pagado en la limitada tiene que ser el mismo, ¿ya? En las sociedades colectivas lo mismo, porque en esas no son sociedades de capital, digamos. En las sociedades de capital, como las que se dividen en acciones, son en las que encontramos. Profe, perdón, ¿la sociedad anónima es Sí, igual a pero la SAS? la diferencia es 1 año, Ah, ya. ¿ya? La diferencia es 1 año, digamos, que se tiene para pagar. ¿Listo? La sociedad anónima tenemos que pagar el excedente mínimo en 1 año. Bueno, entonces sigamos viendo acá nosotros nuestra minuta de las SAS, que es como la más utilizada, ¿no? Tenemos acá también, digamos, lo que tiene que ver con la forma. Entonces, aquí ya sabemos que es una sociedad anónima, una sociedad por acciones simplificadas. Aquí sabemos que podemos utilizar ya sea una razón social o una denominación social. ¿Cuál era la diferencia entre las dos? ¿Sí la recuerdan? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Cuál es la diferencia entre razón y denominación social? Porque la SAS en este caso permite cualquiera de las dos. ¿Qué razón social es a lo que se va a dedicar? Y el otro es cómo se identifica. O sea, ¿cómo la denomina? Ajá, no. Entonces, en este caso, digamos, una razón social, digamos, a título de ejemplo, Chamorro, porque es una conocida, pues. Entonces, Chamorro, Portilla, SAS. ¿Qué es? ¿Denominación o razón social? Denominación.
Esa no Esa es la es razón social. razón social. ¿Por qué? La Porque hace denominación sería alusión. Mr. Pollo, ¿no? No, ese es un nombre comercial en este caso, pero ya vamos a dar el ejemplo, ¿no? Es una razón social, ¿por qué? Está transformando automáticamente. Bueno, es una razón social, ¿por qué? Porque el principal característica es el nombre de las personas que lo integran, en este caso la familia que la constituye esa sociedad. ¿Listo? Me está dando a entender que Chamorro Portilla Sass, ¿ya? Hace alusión a una familia determinada y que ellos son los dueños y que me dan confianza porque son los fundadores de esa empresa y de muchas otras que tienen una tradición aquí. ¿Listo? Ahora, alguien me dice acá, Mr. Pollo. Esto es otro tema que se llama el nombre comercial. Y esto, el nombre comercial, tiene otra connotación diferente. Yo eso, la próxima clase voy a hacer una sesión sobre todo lo que tiene que ver con nombre social, enseña comercial, para que ustedes aprendan a valorarlo, digamos, desde el punto de vista patrimonial, porque eso es algo que se puede capitalizar y vender, ¿ya? Hay gente que se dedica a eso, sobre todo las personas que a veces montan bares. Hay personas que no les interesa mantener bar, sino darle un buen goodwill, que se llama capitalizar esta propiedad industrial, que significa pues el nombre comercial, la enseña, las cosas, y luego lo venden. Y más vale, lo que más vale es ese nombre comercial, que, o las marcas, que el establecimiento como tal. Entonces, esto es un nombre comercial. No confundir entonces. Este podría ser entonces el nombre del establecimiento de comercio. ¿Listo? Eventualmente, entonces, si ustedes cogen un certificado de existencia y representación legal, y me voy a sacar un hito de alguna empresa conocida como para que lo chequeemos acá en clases, entonces vamos a ver que Chamorro Portilla Sass es la persona jurídica dueña del establecimiento de comercio Mr. Pollo Norte, Mr. Pollo Sur, Mr. Pollo Avenida Idema, Mr. Pollo XXX. ¿Listo? Entonces allí. Ahora, si lo que yo voy a constituir, voy a darle un nombre de denominación social, entonces las cosas cambian. ¿Cuál sería una denominación social? ¿Ya? Entonces, yo le colocaría asadero, perdónenme aquí. Ojo, este. A ver, busquémonos otro ejemplo, a ver. Listo. Esta, por ejemplo. Es una sociedad comercial que existe aquí en Pasto, ya que es dueña de un almacén de carros. Entonces, Automotriz del Sur SAS. Entonces, ¿qué me está indicando allí? ¿Ya? Que es una actividad económica dedicada, digamos, a la enajenación de carros o que tiene que ver con vehículos automotores. Entonces, esta se llama denominación social. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces, para que sepamos cómo vamos a enunciar nuestras sociedades, en algunos casos podremos utilizar de razón social, en algunos casos es obligatorio como la sociedad colectiva, ¿ya? Y está también la denominación social, ¿ya? Que entonces en este caso tiene que ver con la actividad económica. Entonces, en este caso la SAS puede utilizar cualquiera de estas dos situaciones, la razón social o la denominación social. ¿Listo? Entonces la del nombre nos queda claro. Bueno. El objeto social, ustedes saben. Vengan, permítanme un segundito que una compañera de ustedes me está escribiendo acá. A ver.
Bueno, de pronto no sé si Luisa Hidalgo está en alguno de los grupos acá, entonces les pido por favor ponerse en contacto con ella también como para que pueda avanzar en las actividades. Yo ya que le voy a dar las instrucciones pertinentes. Bueno, Luisa está conmigo, profe. listo, sí, porque me está escribiendo, está un poco desesperada porque no Es que sabe no cómo. tiene internet, ella está en Sandona y no le coge la señal. Bueno, no me habían comunicado, listo. Perfecto, no hay problema. Entonces yo ya le estoy comunicando acá que ya ustedes se van a poner también en contacto. ¿Listo? Sí, listo, profe, sí. Yo hablo con ella. Listo. Entonces, seguimos acá con nuestra situación. Entonces, el objeto social, ustedes saben, tiene que ser determinado en las sociedades tradicionales, por excepción en la sociedad por acciones simplificadas, tendrá que ser, puede ser indeterminada, y aquí está indeterminada. Nos dice que la sociedad podrá realizar cualquier actividad económica lícita, tanto en Colombia como en el extranjero. Yo sí les voy a pedir especialmente para este trabajo que no lo hagan indeterminado. ¿Listo? Entonces ustedes le pueden colocar que tendrá como objeto social principal, digamos, la venta de autopartes, el diseño gráfico, bueno, un restaurante, un bar, un negocio, de lo que ustedes quieran, pero que también podrá realizar cualquier actividad. O sea que la actividad secundaria sería realizar cualquier actividad, pero sí que nos demos el trabajito como de determinar a ver qué negocios que nos gustaría emprender. Bueno, pronto les pido una disculpa, que está mi hijo por acá también en clases virtuales y anda corriendo por toda la casa con las tareas que le han dejado. De pronto por los gritos que suenan atrás. Bueno. Vamos a decir sobre el domicilio. Sabemos que el domicilio pues lo vamos a hacer lógicamente en la ciudad de Pasto. Si alguien lo quiere hacer en otro lugar no hay problema, ¿ya? Y cuando dice la dirección de notificaciones judiciales, pues es la dirección donde van a recibir las citaciones por algún problema jurídico. ¿Listo? Eso lo exige, y también se exige un correo electrónico. Si quieren lo pueden colocar. ¿Listo? Sin perjuicio de eso, pues ustedes saben que el domicilio puede ser principal y sucursal. Entonces yo de una vez ahí le puedo colocar que tendrá domicilio principal en la ciudad de Pasto y domicilios sucursales en las ciudades de Ipiales, Tumaco y Túquerres, por ejemplo, y La Unión. El término de duración, indefinido. La sociedad por acciones simplificadas, la empresa unipersonal, las microempresas lo pueden hacer así, indefinido, pero si ustedes lo quieren regular, pues lo pueden regular. Y aquí está lo del capital, que es lo que habíamos mirado acá. ¿Listo? Entonces pasemos esta tablita para acá. Aquí sí ya me define de manera concreta en estos artículos cuál es el capital autorizado, cuál es el capital suscrito y cuál es el capital pagado. Lo que habíamos manifestado sobre cuál es el tiempo en el cual se pagará eso. Una cosa de la sociedad por acciones simplificadas es que las normas son dispositivas, es decir, la norma me da unas condiciones, pero yo puedo colocarle otras. Entonces, eventualmente yo puedo reducir este espacio de los 24 meses. ¿Listo? Los derechos que confieren las acciones, que ya los miramos nosotros, unos derechos generales, digamos, que tienen que ver con la inspección de libros, etcétera, etcétera. Y también lo que tiene que ver con las acciones, digamos, los derechos de voto, que ya le dijimos el día de ayer, cada acción representa un voto. ¿Listo? La naturaleza de las acciones, digamos, si son acciones preferentes, si son acciones ordinarias, y qué tipo de acciones son las que se van a autorizar, cómo se tramitará el aumento del capital, ¿ya? En este caso, digamos, cómo se van a liberar esas acciones, en el caso que colocamos ¿dónde está el cuadrito? Digamos, esos 500 millones de pesos que quedaron pendientes, ¿ya? ¿En qué tiempo se van a desarrollar?
cómo está definido ese derecho de preferencia, digamos, cuando hay acciones preferenciales, cómo va a ser, digamos, las clases y series de acciones. Importante que si en una, si se trata de una sociedad de economía mixta, por ejemplo, que una sociedad de economía mixta es aquella que tiene una participación del Estado, las acciones que participa el Estado deben ser diferentes, ¿ya? Tendré que tener una serie y una clasificación y un libro diferente. Bueno, esto de las acciones ya los miramos, cómo se manejan, la posibilidad de transferir acciones a una fiducia mercantil. Esto es importantísimo. Es un tema que no lo miramos el día de ayer porque corresponde ya como un poco más al ejercicio, digamos, social, pero es importante de que yo puedo ya restringir la negociación de las acciones. Las acciones son un título valor que representa una participación económica en una empresa. Pero si lo que yo quiero es que las personas que la fundan se comprometan con el negocio y no solo piensen en la utilidad, pues yo puedo restringir que esas acciones puedan venderse, enajenarse y que lleguen otros terceros que no les importa el negocio, sino finalmente solo recibir la utilidad. Entonces, aquí, por ejemplo, nos dice que durante 5 años no podrán ser transferidas a terceros. Esto puede ser modificado de cualquier manera, digamos, en los términos que uno pueda o no pueda determinar allí. Es decir, depende de los socios definir si eso va a ser así. Bueno, una situación importante, por ejemplo, en la sociedad por acciones, en la sociedad SA, si, por ejemplo, es una causal de disolverse, si un socio llega a adquirir más de un porcentaje grande en la sociedad. Entonces tengan mucho cuidado con ese punto, porque los que tengan la sociedad anónima, y ahí pues tendrán que referirse, porque el trabajo no es solo modificar la minuta, sino también hacer algo de investigación. Por eso ahí les dejé en la plataforma el código y para que ustedes lo consulten directamente, muy fácilmente. Mucho cuidado en la forma como se distribuye, ¿ya? Porque en ese caso pueden correr el riesgo de que nazca una sociedad que nazca muerta en vida. Por ejemplo, que un socio tenga más del 90%, ya es una sociedad que debe liquidarse, una sociedad anónima, ¿ya? Jamás se puede permitir que un socio en una sociedad anónima logre más del 90%. No estamos explicando sociedad por sociedad, estábamos como revisando, digamos, algunos elementos generales de ese contrato de sociedad y revisamos los especiales, que son la sociedad de hecho, y estamos revisando en este momento la sociedad por acciones simplificada, que es como la más común, ¿listo? Pero en general, digamos, los elementos son iguales, ¿listo? La forma en la que se organiza. Ahorita miramos de todas maneras la sociedad limitada como para mirar la distribución del capital, que sería lo único que difiere. De resto, pues cambia un poco únicamente la forma de organización. Es casi muy parecido. El tema de los órganos sociales, que lo miramos ayer. ¿Ya? Que tiene que ver, digamos, entonces, tenemos los órganos de la sociedad, digamos que será un solo órgano llamado Asamblea de Accionistas y el representante legal, que la revisoría fiscal, y lo dijimos en la SAS, solo es obligatoria en la medida que se cumplan los requisitos contables, que los vimos el día de ayer, que tiene que ver con un ingreso bruto, ¿ya? O un patrimonio, ¿ya? Que obliga a tener revisoría fiscal. El hecho de que pueda ser unipersonal o pluripersonal, cuál es el régimen, ¿ya? de la asamblea, en qué fecha se va a reunir, y aquí nos dice que, digamos, cuáles son las funciones de esa asamblea, cuál va a ser cómo será la convocatoria,
¿quiénes podrán convocarla? Entonces dijimos, bueno, tienen que hacerla con una antelación de 5 días hábiles. Cuando uno o varios accionistas que representen el 20% pueden convocar a una reunión. Cuando habrá renuncia a la convocatoria, es decir, que todos se reúnen sin necesidad de que sean convocados por escrito. El derecho de inspección de cada uno de los socios, de revisar las cuentas sociales, el término en el que se puede hacer, si se puede haber reuniones no presenciales, si puede haber, cuál es el quórum y las mayorías para tomar decisiones, que eso lo miramos también el día de ayer. Digamos, estamos viendo es como en genérico las características de cada uno de estos contratos, que en general pues tienen más o menos el mismo orden. Si se puede fraccionar o no puede fraccionarse el voto, cómo se levantarán las actas de cada sociedad, ¿ya? ¿Quién es el representante legal? ¿Cuáles son sus límites? Y yo les he hecho hincapié siempre que al representante legal hay que ponerle límites, porque si no él puede comprometer la totalidad del objeto social y el capital. ¿Cuáles son sus facultades? ¿Cómo se va a hacer en el caso que se quieran vender ya los activos de la sociedad? Cada cuánto se va a hacer corte de ejercicio, en este caso anual, tradicionalmente es anual por temas presupuestales, por temas contables. ¿Cuál va a ser la reserva? Yo les decía, la sociedad ya por acciones simplificadas no tiene la obligación a constituir reserva. Esta minuta le ha puesto la reserva porque tiene como fin garantizar a los acreedores, digamos, en caso de quiebra. ¿Cómo se va a repartir las utilidades? El tema de la resolución de conflictos. Recuerdan ustedes que les decía que la sociedad tendrá la posibilidad de determinar, digamos, cómo se resuelven los conflictos, ya sea por un método alternativo de solución de conflictos. Hablamos de la cláusula compromisoria y yo les decía, miren, es una justicia privada que administran las cámaras de comercio. ¿Y cuál es la ley que va a aplicar? ¿Listo? El tema de la disolución, digamos, y de la disolución de la sociedad, estas causales nosotros las vamos a ver posteriormente, digamos, pero sí me gustaría como que entremos a detallarlas un poco. Entonces, la disolución tiene que ver concretamente con la causa por la cual la sociedad va a terminar su operación. Entonces, el código, estas son las que están en el código, son estas. Entonces, el vencimiento del término que le hemos colocado de duración a la sociedad, la imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social. Por ejemplo, nosotros nos vamos a dedicar a la fábrica de tejas con asbesto, se prohíbe el asbesto, entonces perdemos nuestro objeto social, tiene que ver con que el objeto que desarrollamos sea lícito o no. La iniciación del trámite de liquidación judicial, es decir, cuando alguien demanda la liquidación de la empresa para que ya quede liquidada por voluntad de los accionistas, bajo ese principio de que está en el derecho de que las cosas se deshacen como se hacen. Entonces, si tuvimos la voluntad de hacer una sociedad, pues todos nos podemos reunir y también disolver la sociedad. Y en este caso uno puede colocar aquí en la minuta que para esto se requerirá una mayoría calificada, es decir, que asuma algunas mayorías, digamos, del 75, 80, 90% para poder tomar este tipo de decisiones por decisión de la autoridad competente, o esta, que es importantísima, digamos, en las sociedades, que es por pérdidas que reduzcan el patrimonio por debajo del 50%. Entonces, si al final del ejercicio hemos perdido más que ganado, en este caso, pues la sociedad se disuelve. ¿Listo? Entonces, el enervamiento pues tiene que ver con la posibilidad de evitar todo ese tema de que no se disuelva, que la sociedad se pueda transformar. Y el tema de la liquidación lo mirábamos, digamos, la forma en cómo se nombrará o cuáles serán las obligaciones de ese liquidador. ¿Quién será el representante legal? ¿Cuáles serán sus límites?
¿ya? ¿Cuál es la forma de responsabilidad, digamos? A partir de cuándo asume la responsabilidad. Y finalmente, ya que una vez inscrito, se surgirá la persona jurídica independiente. Y posteriormente aquí serían pues las firmas, ¿no? No se vayan a olvidar de las firmas de los socios, porque si no, no tendría ningún valor. Entonces aquí irían las firmas de los socios debidamente autenticadas en caso de que fuera un ejercicio real, pues que estamos analizando, y concretaríamos entonces nosotros esa minuta de la sociedad. ¿Listo? No sé qué dudas, digamos, estamos dándole una revisada rápida a esta minuta, pero la mayoría de sociedades tienen la misma estructura. Yo pensaría que los que tienen la sociedad anónima, pues van a tener una sociedad un poco más compleja porque, digamos, por el tema de las acciones, ahí se regula de mayor manera este tema. ¿Listo? No sé qué dudas tengan los dos grupos que tienen las SAS, el unipersonal o el pluripersonal. Profe, en la última parte, cuando ya dice, bueno, la personificación jurídica, actos realizados por cuenta, y en el primer punto dice representación legal. Bueno, yo ahí puse el nombre, el número de identificación, el representante legal el nombre de la empresa, y en la parte de abajo dice, pues deja unos puntos y dice participa en el presente acto constitutivo. Yo ahí puse a la otra socia. ¿Está bien? Perdóneme, ¿en qué parte? Es abajo, el último. Ya, permítame. Ajá, eso, ahí es el 3, es más arriba, en el 1. A ver. Eso, en estos puntos suspensivos dice participa. Ah, no, ahí es el mismo nombre del representante legal. Que mire lo que está diciendo. No. Ahí mire, dice, ¿no? Los accionistas constituyentes han designado en este acto constitutivo al señor, voy a poner mi nombre en este caso, Carlos Hernán Velasco Zamora, identificado con cédula tal, como representante legal de activos SAS, por el término de 1 año. Carlos Velasco participa en el presente acto constitutivo a efecto de dejar constancia acerca de su aceptación en el cargo. ¿Ya? Es, digamos, dar cuenta de que se lo nombra y que acepta el cargo. Ah, listo. O sea, pensé que era que había otra persona, como decir, de testigo de que sí había sido de esa manera. Aquí es, digamos, el nombramiento y la aceptación. Ya. ¿Listo? Y va a tener que firmar, pues acá abajo, como representante legal aceptando el cargo. ¿Y en la parte de las firmas, solo firma el representante legal No, o no, firma no, la no otra firman sociedad? todos los socios, porque ese es el contrato de sociedad. Todos los socios firman ahí. ¿Ya? Lo que pasa es que recuerden que en materia de representación legal, que es prácticamente el órgano ejecutivo, el administrador de la sociedad, en este caso puede ser un mismo socio, ¿ya? O puede ser delegado. Entonces, si fuera un tercero, pues tendría que firmar como tercero aceptando, si no, los socios en general. O sea, todas las minutas deben venir con las firmas. Ustedes, digamos, pueden apoyarse en otras minutas que puedan consultar en internet. Digamos, yo les doy las minutas bases de Legis para que las desmenucen allí y las vayan llenando, digamos, conforme a este ejercicio que estamos haciendo, como de mirar y cómo se hace una sociedad. ¿Vale? Ya, y la última pregunta es, bueno, en la parte del capital pagado de la sociedad, ahí le puse pues que era de 176.000 millones de pesos, dividido en acciones ordinarias de valor nominal de 83.330 pesos. O sea, dividir los 166.000 entre los dos socios que hay. Verá, el valor de las acciones siempre va a ser el mismo, salvo que se trate de acciones, digamos, específicas, ¿no? Entonces, el valor de la acción siempre va a ser el mismo. Ya, en este caso, digamos, por eso es mejor como utilizar valores que nos permitan, digamos, no irnos a tanto decimal, ¿no? Pero, digamos, el valor de la acción siempre va a ser el mismo en todo, porque son acciones ordinarias, salvo que estemos liberando acciones preferentes, pero, digamos, en ese tema no nos hemos de profundizar porque, digamos, eso ya es por un ejercicio más avanzado. Pero no, si lo quieren hacer, pues lo pueden hacer, no hay problema. Entonces, las acciones van a tener el mismo valor.
¿ya? Si las acciones son de 1.000.000, en 1.000.000 van a ser en cada una. Entonces usted divide el valor, digamos, el valor del capital sobre el valor de la acción para saber cuántas acciones son, ¿ya? Sobre el valor de la acción. Entonces, usted me dice capital pagado. ¿Listo? El capital pagado son 166 millones. Pues permíteme que aquí le digo cuánto va a ser el valor de cada. No, pues el valor siempre va a ser de 1. Entonces, de 1.000.000 de pesos. En el ejemplo que tenemos. Listo, entonces divido los 166 de 1.000.000 de de pesos. 1 millón de pesos y ya, y ese es el que le Me da pongo. 166 acciones. Digamos 167, por ejemplo, o 166,6, sino que las acciones son indivisibles, ¿ya? Para el voto, pues se podrán fracturar, pero digamos, son indivisibles. Cada acción representa 1.000.000 de pesos. Entonces, ahí pues hagan las proporciones entre capital autorizado, capital suscrito y capital pagado, de acuerdo a que les dé pues unos cálculos más cerrados, pues que no tenga tanto decimal. Vale, profe, gracias. ¿Listo? Bueno. Bueno. Vamos a ver brevemente acá la sociedad limitada, como solo para mirar el tema del capital, que es el que me interesa que analicemos. Entonces, en la sociedad limitada tiene la misma estructura, ¿ya? Esta es una sociedad que también tiene la posibilidad de que sea sociedad de razón social o denominación, tiene lo mismo, ¿ya? Pero aquí, miren, la sociedad dice tendrá un capital de 10 millones de pesos representado en 10 cuotas de un mismo valor cada una. Capital que ha sido suscrito y pagado en su integridad así. ¿Listo? Entonces, en este caso, los aportes se entiende, ¿ya? Que representan unas cuotas de participación y que cada socio, pues, tendrá tantas cuotas conforme sea su aporte. Pero entonces, ya no son, digamos, acciones. La diferencia de las acciones es que pueden venderse o negociarse en el mercado fácilmente. No tengo que pedirle permiso. Esa es la gran diferencia entre una sociedad por cuotas y una sociedad por acciones. Las acciones pueden restringirse, nos dice el estatuto, ¿no? Allí cuando miramos el contrato. Yo puedo restringir que esas acciones se vendan en 5 años, lógicamente por un tema de cumplir los objetivos de los socios fundadores. Pero esas sociedades por acciones tienen la virtud de que se vendan libremente, sean negociables, son títulos valores las acciones. Entonces, en esa medida, acá no. En la sociedad limitada es una sociedad de capital, de responsabilidad limitada, pero con rezagos de una sociedad colectiva. Ya lo que importa son las personas. Entonces, en este caso, para poder ingresar un socio nuevo, eso tienen que aprobarlo todos uniformemente. ¿Ya? Eso es un temita que quería que lo revisemos, digamos, brevemente. Venga, y lo voy a pasar acá como para que no se nos quede por fuera. Eso es importante tenerlo en cuenta. La idea no es saltarnos de un tema a otro, pero digamos, este tema es importante para entender cómo es el tema de acceso . Entonces, por ejemplo, aquí en una sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo, para que un socio reemplace a otro, ¿ya? Tiene que primero pedirse autorización unánime de todos los socios, primero. Y segundo, antes de que un socio le pueda vender la participación a otro, tiene que darle derecho a que los demás socios se la compren. Es decir, estamos aquí en una sociedad de responsabilidad limitada, 25 personas, y yo deseo retirarme. Para yo poder retirarme, tengo que pedirle permiso obligatorio a la uniformidad de todos los socios. Porque en caso de que no me permitan retirarme, la sociedad se disuelve y se liquida.
¿Listo? Se termina porque uno de los socios ya se sale de allí y se pierde, digamos, ese fin de las personas. Entonces, si yo ya pongo en venta mis cuotas de participación, primero yo tengo que ofrecérselas a los otros socios. Y si ya después de un procedimiento ellos no las quieren, entonces la sociedad tiene tres opciones: aceptar al nuevo socio, reducir el capital y excluirme, devolverme a mí mi parte y excluirme como socio, que soy el que quiero vender, o disolver la sociedad. ¿Listo? Entonces es bien, bien complejo en una sociedad de responsabilidad limitada salirse o vender, digamos, la participación de uno, porque puede dar lugar a la terminación de la sociedad. ¿Por qué? Porque es una sociedad, entre comillas, de personas, en la cual importa es eso, que unas personas, por la confianza que se tienen, hacen unos aportes para llevar a cabo un ejercicio empresarial. En cambio, ya en las acciones, pues son acciones de libre transferencia. Entonces, únicamente podrá restringirse y haber derecho de preferencia siempre y cuando se establezcan los estatutos. Entonces, yo allí, aparte de la restricción de impedir la enajenación por 5 años, puedo colocarle de que durante los 2 años siguientes deberá haber derecho de preferencia. Es decir, que primero tengo que ofrecérsela a estos socios de acá adentro. Y si ya definitivamente, pues ellos no la quieren comprar, entonces yo se la vendo a cualquier persona. Y allá no están pensando en que si se autoriza, que si lo aceptamos o no lo aceptamos. No, es una sociedad netamente de capitales. Ahí lo que me interesa es que haya alguien representando esos recursos, ¿listo? Y que eventualmente pueda comprar, ¿ya? Esas acciones. Entonces, ¿cuándo puede haber derecho de preferencia en la sociedad por acciones? Cuando yo vendo mis acciones, soy un socio inicial y quiero venderlas, o cuando hay la nueva emisión de acciones. En el caso que nos tenía la compañera, entonces esos 500 millones de pesos salen a la venta y allí se le podrá dar preferencia primero a los socios internos si quieren comprar más acciones, y si no, permitir la participación de los de afuera. ¿Listo? Entonces, para tener claridad en ese punto. Bueno, ya que nos fuimos por ese tema de la sociedad limitada. Bueno, en el tema de los aportes, ¿ya? Miren, aquí en la dirección, por ejemplo, nos dice que estará a cargo de los siguientes órganos: la Junta General de Socios y el gerente. ¿Listo? Es casi igual, lo mismo de las reuniones, los avisos de convocatoria, los quórum, las funciones de la junta de socios, en este caso, digamos, como una junta, como la asamblea general, que se utiliza en los accionistas, acá se llama junta de socios, las funciones del representante legal, los inventarios, cómo se repartirán, cuáles serán las causales de disolución, ¿ya? Cómo se hace la liquidación y el tema de la resolución de conflictos. Entonces, como ustedes pueden dar, es una minuta casi similar. Yo pensaría que la sociedad por acciones simplificadas, por ser una sociedad de acciones, es un poco, tiene un reglamento un poco más complejo, pero aquí nos damos cuenta entonces que en el tema del capital, por ejemplo, que era lo que quería analizar acá, ¿ya? Nos define un capital muy sencillamente. La sociedad tendrá un capital, ¿ya?, de, insisto, 10 millones de pesos para el ejemplo. Tienen que tenerlo en cuenta que las reglas de la sociedad, entonces decimos de 10 cuotas, de 1 millón de pesos, permítame ya le contesto, de cada uno pagado su integridad así, para que nos hagamos a la idea. Entonces, socio, número de cuotas. Socio A, socio B y socio C.
socio A tiene 4 cuotas, el otro 3 y el otro 3. Que representan entonces 4 millones de pesos, 3 millones de pesos, 3 millones de pesos. ¿Listo? Estamos ante una sociedad de responsabilidad limitada para un total de 10 millones de pesos. Entonces, la sociedad tendrá un capital de 10 millones de pesos representado en 10 cuotas de 1 millón de pesos cada una. El capital ha sido suscrito así. ¿Listo? Entonces, en este caso, dijimos, ya, así se distribuirá el capital. Profe, no se ve la pantalla. ¿No están viendo la pantalla? No. ¿Ahí ya? Sí, ahí ya. Ya, entonces estábamos, uy, ¿desde cuándo no la están viendo? Toda la clase. No, mentira. Ah. No, apenas. La profe, a ver, 16.5 pantalla. Uy, no, carajo. Bueno, entonces estábamos viendo aquí el estatuto de la sociedad limitada y mirábamos el tema del capital, que era el que me interesaba analizar, ¿no? Sí está mirando la pantalla, ¿no? Esto parece que se estuviera pegando. Bueno, entonces, acá no es por acciones, sino por cuotas de participación. Entonces me dice, la sociedad tendrá un capital de 10 millones, representado en 10 cuotas de un valor de 1 millón de pesos cada una, capital suscrito y pagado en su integridad así. Entonces, 4 cuotas tiene el socio A por 4 millones de pesos, 3 cuotas tiene el socio B, 3 cuotas tiene el socio C. ¿Listo? En este caso, así se hicieron los aportes y es el valor de 1 millón de pesos. Tener mucho cuidado con el número de socios que se exige para cada sociedad, ¿no? Y acá me paso a esa presentación inicial que tuvimos nosotros. Entonces, miren, la sociedad anónima, perdóname, aquí me devuelvo. Entonces, la sociedad colectiva requiere mínimo 2 socios, la sociedad en comandita simple requiere mínimo un socio gestor y un socio comanditario, máximo 25 socios comanditarios. El socio comanditario es el socio que se denomina capitalista. En la comandita por acciones, mínimo un socio gestor y 5 socios comanditarios. Aquí pueden ser ya ilimitados. Tener en cuenta este punto porque si no nos va a quedar mal nuestra sociedad. En la sociedad de responsabilidad limitada, que es la que estamos mirando, son mínimo 2, máximo 25. En la sociedad anónima, 5, ilimitados para los socios máximos. En la SAS, mínimo 1, es la única sociedad unipersonal que existe, valga la confusión, sociedad unipersonal. Y la sociedad agrícola de transformación es de 3 mínimos, pero que se rige por ¿ya? La sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, a las personas que les haya tocado la sociedad agrícola de transformación tienen que utilizar la minuta de la limitada. ¿Listo? Y comparar esos pequeños artículos que están allí. Bueno, y esta sociedad de comercialización internacional, esa sí no la tocamos porque es un tema, digamos, no sé si ustedes la miraron, es un derecho comercial internacional.
es un poquito, digamos, complejo por la cantidad de normas, pero vamos a tratar de hacer como un breve resumen más adelante, digamos, de cómo se hace para entrar a ese negocio del comercio internacional, aunque entiendo que ustedes eso ya lo deben conocer. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra duda tenemos frente al tema? Porque dijimos que íbamos a hacer una clase corta y agotamos las 2 horas. ¿Qué otra duda les asalta sobre estas minutas que presentamos? Profe, yo tengo una duda. Cuénteme. Lo que pasa es que nosotros con mi compañera tenemos la empresa en comandita simple. ¿Ya? A esa necesariamente toca colocarle un socio comanditario porque nosotros nos colocamos a los dos como gestores. No, claro, tiene que colocarle obligatoriamente. Ah, ¿Ya? ¿sí? Sí, claro, porque si no no le va a quedar la estructura de una sociedad. Esa sociedad nace muerta en vida, como se dice. ¿Listo? ¿Y los aportes pueden ser iguales o tiene que Sí, ser menor? no, pueden ser iguales. Allí la diferencia es que, digamos, el uno responde ilimitadamente y el otro limitadamente al tenor de sus aportes. Y que entonces el nombre, digamos, vámonos al nombre. Le pregunto, la sociedad en comandita, ¿qué nombre tiene? ¿Denominación o razón social? Razón. Razón social. Entonces, ¿el nombre de quién estará allí? No me acuerdo. Mi compañera lo tiene, creo que Ajá. son los apellidos. Son nuestros apellidos, colóquele Moncayo y Profe, le compañía. colocamos Hernández y Moncayo. Eso. Entonces, en este caso, únicamente tendrá que ir el nombre del socio gestor, los apellidos del nombre del socio gestor. De los ¿Ya? gestores, ¿no? De los gestores. Porque esa es una sociedad mixta que tiene socios capitalistas que a ellos no les interesa figurar, sino aportar para recibir, y los socios gestores que son los que representan ante los eventuales clientes, digamos, la confianza. Por eso es importante, digamos, esas sociedades, porque ellos son los que ponen la cara, mejor dicho, y los que responden por esa sociedad. ¿No? Entonces, ahí tener en cuenta ese punto. Entonces, verán, vamos a devolvernos acá, el nombre social. Se nombran, ¿ya? Formada por el nombre completo o el apellido de uno o más socios gestores, y se agrega la expresión, digamos, ya sea sociedad en comandita simple o sociedad comandita por acciones. ¿Ya? Pero siempre va razón social. Listo. ¿Listo? Gracias. Mucho gusto. Lo que no se me están conectando todos. ¿Qué otra duda surgió en ese proceso? Profe, Cuénteme. lo que pasa es que yo tenía dañado el micrófono, tuve que abandonar y volver a ingresar. A mí me toca la limitada, la que ya acabo de explicar, pues en algunos momentos se le fue la pantalla, no estábamos visualizando. Esos documentos podemos, o sea, nos pertenecen también, o solamente era como un ejemplo y la explicación. No, las minutas están cargadas en la plataforma. Ah, ya, ok. Bueno. Sí, Igual sí, las bueno. grabaciones, ¿cierto? Sí, y las grabaciones no las he montado porque es que me saturaron el computador en estos días, porque son bastante pasadas, pero yo hoy las monto a YouTube y las cuelgo en la plataforma para que de cualquier manera las puedan mirar. ¿Listo? Muchas gracias. Listo. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre el tema? Listo, la idea es como digamos que nosotros nos incorporemos allí y vamos a hacer un breve ejercicio en la próxima clase, que es revisar las minutas que ustedes nos han presentado. Las vamos, digamos, yo normalmente en clases de Derecho Comercial 2, que sería el tema del Derecho de Sociedades, les hago hacer una breve exposición, pero no sé, aquí no les da, digamos, la plataforma, digamos, para entrar a detallar esto, como para hacer preguntas, pero entonces vamos a hacerlo de otra manera, y es que con las minutas que ustedes me envíen, vamos a revisarlas muy rápidamente, una por una, para que entre todos conozcamos, digamos, cómo es cada tipo de sociedad y poder hacer, digamos, una especie de comparación sobre cada uno. ¿Listo? Una vez tengamos claro cómo se estatuyen entonces estas empresas, entraríamos a mirar un tema importantísimo para los comerciantes, para los empresarios, lo que yo les digo, lo que tiene que ver con propiedad industrial,
todo lo que tiene que ver con nombres, enseñas, goodwill, patentes, modelos de utilidad, obviamente muy breve. Pasaríamos al derecho del consumidor y con eso finalizaríamos con el tema de las pymes, digamos como la legislación pymes, que eso es como lo último, ¿no? Digamos, la gran conclusión de este trabajo es, bueno, ya sabemos cómo crear una empresa, ahora miremos cómo le sacamos provecho frente a los beneficios que nos da el Estado. Y concluiríamos el semestre con el tema de competencias ciudadanas. ¿Ustedes ya presentaron el CAES o todavía no? Entiendo No, que profe. No, profe. Entonces, porque he estado revisando, les cuento, les voy a subir una información, he estado revisando bastante cuestionario de competencias ciudadanas y les va a tocar recoger todos esos apuntes de introducción al derecho, porque digamos, sí es fuerte y ya nos pasaron ahorita los resultados de los años pasados y la idea es como poder entrar allí. Usted ya yo, Maritza, ¿no? ¿Qué tanto les preguntaron en competencias ciudadanas? Ahí nos vamos a apoyar en ella, ¿no? Como para que nos ponga de presente algunas cosas, muchos derechos humanos, muchas cosas allí. Entonces, la idea es como que fortalezcamos ese punto para que podamos tener un mejor puntaje allí, aunque el promedio de la universidad, de la facultad supera, ¿no?, el promedio nacional. Eso es importante. Bueno, entonces, nos ha llegado el fin de nuestra querida clase. No sé si tengan alguna duda adicional sobre el trabajo. No duden en llamarme o escribirme. Yo estoy atento a sus dudas, ¿vale? Entonces, antes de que culminemos, si alguien tiene alguna duda o si no, pues dejan registro a las personas que asistieron, por favor. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. Profe, muy amable, hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego, profe, gracias. Fin de semana. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien, buen fin de semana. Gracias, profe. Ahorita acabé de revisar y tuve un pequeño como inconveniente porque no me dejaba subir el archivo por Word, entonces lo subí en PDF, ¿no hay problema? Sí, no, en PDF tienen que subirlo. Ah, vale, profe. Gracias. Hasta luego. Bueno, que esté bien. Hasta luego. Colgar.